¿Cómo están, amigos? Pues vamos en el siguiente video a ver cómo hemos preparado lo que es la tapa armónica para nuestra guitarra y también lo que es la tapa del respaldo. Que vean que le hemos puesto estos ensambles decorativos que están combinados con las dos caobas, la blanca, la roja, y este nogal sudamericano. Vamos a ver cómo es que tenemos que hacer esta tapa, porque nos queda de 3 milímetros más o menos. Cómo es que ensamblamos nuestra tabla, cómo es que unimos nuestras piezas en 3 milímetros, es lo que también vamos a aprender durante el video. Pero vamos a preparar estas dos partes importantes de nuestra guitarra. Así es que si tú quieres aprender cómo es que hacemos esto, pues no pierdas detalle, vamos al taller. Ok, y entonces aquí ya tenemos los dos tramos de caoba. La caoba roja y la caoba blanca. Y si vemos, pues sale perfectamente. De acuerdo a nuestra plantilla, tenemos unos milímetros más, como 3 milímetros. En ambas piezas, aquí se ve mejor el sobrante que tenemos. Ok, pues vamos a lo que sigue, porque lo que tendríamos que hacer es empezar a ojear pues nuestros tramos de madera para ir sacando estas piezas. Bien, vamos a empezar a ojear y para eso vamos a ocupar nuestra repisa que tenemos para el escoplo. La altura que tiene este disco es de 6.8. Vamos a asegurarnos de que quede escuadra. Bien, ponemos el punto y ya nos hemos asegurado de que nos quede perfectamente escuadra. Y la altura nos va a ayudar pues a que salgan derechas nuestras piezas. Obviamente no va a cortar todo, pero lo demás ya lo haremos en la cinta e iremos emparejando para cortar cada pieza. Entonces vamos a comenzar. Ya sacamos las primeras dos piezas y obviamente pues esto lo tenemos que emparejar. Más adelante les enseño cómo, pero esto también lo tenemos que recorrer para volver a hacer el corte de la sierra y así sucesivamente hasta tener todas las piezas y podamos empezar el ensamblado de esta manera. Bueno, pues vamos a hacerlo y ya les muestro qué es lo que sigue. No se vayan, continuamos. Y también de la caoba blanca, pues estos son las piezas que nos han salido, 9 piezas y también 9 piezas para la caoba de la caoba roja. Esto tiene 19 centímetros de ancho por 55 me parece, ¿sale? Pero obviamente aquí nos queda este sobrante que es hasta donde no llegó el disco y que hicimos el corte, completamos el corte con la cinta. Esto lo tendremos que emparejar perfectamente, es el siguiente paso, ya les muestro cómo. Y lo mismo sucede pues con la caoba blanca. No pierdan detalle de lo que sí. Bien, pues chéquense, este es nuestro cepillo con el que vamos a emparejar. ¿Vean? Emparejamos y lo demás pues ya puede ser con lija, pero vean, así es como nos tiene que quedar cada pieza. ¿Sale? Ponerla por acá y vamos a continuar también con la caoba blanca.
Bien, así van quedando nuestras piezas. Vamos a repetir lo mismo con cada una de las 9 piezas que tenemos de cada caoba, la blanca y la roja. Y ya hemos recorrido las 9 piezas en caoba roja y las 9 piezas en caoba blanca, ¿sale? Entonces, pues tendríamos para 4 guitarras, pero fíjense que tengo este tramo de nogal y ya estuve checando que también nos puede salir ya sea tapas, nunca he visto la verdad que tapas oscuras a lo mejor sí. Lo que voy a hacer es cortar también unas tapas de nogal, ya sea para que lo ocupemos al frente o en la parte posterior. Bien, ya lo hemos cepillado y vean qué bonito, qué bonitas vetas tiene este nogal. Vamos a cortar también nuestras tapas, aprovechando que no hemos quitado el punto. Ok, pues vamos a ver entonces el avance de hoy. Ya hemos cortado incluso este nogal para una tapa. Y vean qué bonito, qué bonitas vetas tiene el nogal, aparte del tono oscuro, ¿verdad? Y tenemos el nogal, la caoba roja y la caoba blanca, pues ya cortado para 5 o 6 guitarras. Así es como se ven el preview. Vean qué bonita también luce la caoba, los contrastes. Esto va a lucir bastante bonito al natural cuando empecemos a dar los acabados. Y por supuesto la caoba blanca, que es esta que tenemos por aquí, ¿sale? Este será para tapas de nuestra caja armónica y iremos haciendo algunas combinaciones interesantes. Bien, y para hacer algunos adornos para las tapas de nuestras guitarras necesitaremos hacer un ensamble. Para eso tengo este sobrante en nogal, que ahorita lo vamos a cepillar. También sobrante de caoba roja y caoba blanca. O sea, le voy a hacer algunos cortes y cepillar algunas piezas para el adorno que le vamos a poner a las tapas. Algunos irán por la parte posterior, algunos por el frente. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tenemos que hacer es preparar pues este ensamble, ¿sale? Entonces voy a cepillar estas tablas, bueno, estos sobrantes, y ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Ok, pues vean, con el mismo grueso que hemos cortado el demás material, cortamos 2 tiras de la caoba blanca y 2 tiras de la caoba roja, y el nogal lo hemos cepillado, le hemos dado de esta forma, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues un ensamble de estas piezas, poniendo primero la caoba roja y luego la caoba blanca. Bien, así perfectamente pegadito debe de quedar. Vamos a dejar secar y regresamos al paso siguiente. Ok, pues vean las combinaciones que tenemos aquí. Así es como nos queda. ¿Vale? Esto es para la tapa en la parte de atrás, o si no, pero vamos a cortarlas como las requerimos ahora en 3 milímetros. Ok, pues ya tenemos, vean, nos salieron 5 piezas de estas, ¿vale? Y eso es lo que queríamos, esta combinación. Pero déjenme les muestro una posible combinación, por ejemplo, de estas, ya con
las piezas que hemos cortado para las tapas. Y podemos empezar con estas de nogal, que ahorita me acerco para que las vean. Podría ser que la pieza esta pues está pensada para que la podamos ensamblar al centro y nos quede esta combinación. Con la caoba roja pues nos quedaría de esta forma, ¿sale? Ahorita me acerco para que lo vean, estas dos combinaciones, que son los respaldos o el fondo, la tapa de atrás de nuestra guitarra, ¿sale? Pues así es como se vería, ¿verdad? Si ensamblamos una tapa así en el respaldo de nuestra guitarra, y así se vería pues en nogal. ¿Qué combinación les gusta a ustedes? ¿En caoba o en nogal? ¿Sale? Entonces vamos a pegar dos tapas como esta, con esta combinación, y esta, porque recuerden que nomás tenemos una, pues en nogal lo haremos con esta otra combinación. Pero ahora, ¿cómo es que vamos a ensamblar esto? Porque pues tenemos 3 milímetros de grueso, es lo que vamos a ver y aprender a continuación. Ok, pues vamos a comenzar con estos ensambles, y como ustedes se podrán imaginar, pues esto no lo podemos ensamblar con sargentos, entonces vamos a ver cuál es el procedimiento. Pero antes de eso vamos a hablar del grueso a la que hemos hecho estas tapas. Estas ahorita tienen 3 milímetros, ¿sale? Entonces, pero mediante el proceso del ensamblado y lo que tengamos que rectificar, esto se va a quedar, esto al final tiene que quedar más o menos como de 2.6, pero esto tiene una razón, porque si bien es cierto que podemos hacer una tapa armónica en 3 milímetros, esto es para el tipo de guitarra que queremos lograr. En este caso, si hiciéramos una tapa de 3 milímetros, es para lograr tonos más agudos en nuestra guitarra, pero como lo que queremos es un poquito más graves, entonces lo vamos al final lo tenemos que dejar a 2.6 milímetros, ¿sale? Y también tiene que ver mucho con el sonido que queremos lograr en la guitarra y con el varillaje que vamos a poner, que vamos a ver más adelante, sobre todo en la tapa armónica, que es el frente de nuestra guitarra, ¿sale? Entonces vamos a proceder al armado de nuestras tapas. Para eso pues vamos a empezar con una de las de caoba, y lo primero que tenemos que hacer entonces es pues lograr que las uniones, que esto cierre bien, ¿no? Si no, lo tendremos que rectificar con el cepillo. Pero de entrada es lo que tendríamos que hacer, checar que cierren bien las uniones, para que ahora sí procedamos al ensamblado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver en nuestra tapa es que, por ejemplo, aquí al poner a lo largo, pues quede cerrado. Aquí, por ejemplo, tenemos una discrepancia, entonces vamos a recorrer un poquito, ya sea la tapa o el ensamble que hemos hecho, que es el ornamento, para lograr que nos quede como debe de ser. Aquí, por ejemplo, voy a usar este cepillo para rectificar. ¿Sale? Recuerden que este cepillo es muy práctico para poder pues emparejar este tipo de ensambles. Entonces veamos cómo lo hacemos, ¿sale? Una vez que ya lo tenemos aquí y que ya sabemos cómo va, vamos a ponerlo por aquí. Vayan viendo cómo lo hacemos. Vamos a tomar estas dos tiras y tomamos 4 piezas de estas, ¿sale? Aquí sobre estas tiras vamos a trabajar. Entonces ubicamos nuestras piezas justo ahí y vamos a poner pegamento justo en el canto. Tiene que estar el pegamento justo en todo
a lo largo, ¿sale? Y la vamos a acomodar con la siguiente pieza. Ahora vamos a poner pegamento en la otra mitad de nuestra tapa. Y hacemos lo mismo. Vean. Que no falte ni 1 milímetro sin el adhesivo, sin el pegamento. Y las ubicamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que por debajo, para eso tenemos estos tramos de papel, vamos a poner un tramo de papel para que no se pegue en la tabla. Así cuando la querramos quitar va a ser mucho más fácil, ¿sale? Entonces también es importante que lo tomen en cuenta. Ubicamos nuestra pieza. Y también los tenemos que poner por la parte de arriba. ¿Ok? Y ahora tomamos las siguientes piezas, las vamos a ubicar justo encima de la que está por debajo. De este modo, ¿sale? Si quieren nos podemos ayudar de este tipo de prensas solamente para que no se nos mueva. Ya sea que necesitamos un rollo de piola, cuerda, o en este caso yo tengo esta rafia, y vamos a empezar a ubicarla en nuestro ensamble de este modo. De hecho, solamente jalando este hilo se empieza a salir el pegamento que está como excedente. Pero obviamente esto no está tan apretado, a pesar de que ahí ya pueden ustedes ver cómo sale el resistor excedente. Aún no está apretado. Lo que vamos a hacer es ahora retirar las piezas de abajo. Estas las pongo simplemente para poder pasar la rafia, la cuerda, lo que vayamos a usar por debajo. Pero ya que lo que tenemos aquí, tenemos estas cuñas que vamos a poner de este modo. Esto va a jalar y listo. De esta manera tenemos este ensamble. Vamos a dejar que seque y regresamos para retirarlo y ver cómo nos ha quedado. Ok, vean, ahí ya tenemos el ensamble que queremos para la tapa posterior de nuestra guitarra. Voy a tratar de hacerlo en el siguiente un poco más cerca para que puedan ustedes apreciar este proceso, pero así es como pegamos una tapa para nuestra guitarra, que estas tienen 3 milímetros. Bien, ahora vamos a retirar ok, así queda nuestro ensamble. Vean qué bonito se ve, qué bonito va a quedar esta tapa de nuestra guitarra. Y estos restos del papel, pues ya es fácil quitarlo con nuestra cuña para pulir. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a seguir ensamblando nuestras demás piezas justo como esta, ¿sale? Y ya de aquí centraremos la plantilla para hacer el corte. Vamos a continuar con las otras tapas y ya les muestro también cómo trabajamos la tapa armónica. Esta es la que lleva un poquito más de trabajo por el adorno que hemos metido aquí, el ornamento, pero si se dieran cuenta, pues hicimos primero esta pieza y ya unimos justo aquí. Esta puede ser al gusto, puede ser recta. Yo la quise hacer tipo abanico y un poquito abierta, y ya verán cómo lo rematamos en la costilla. Después del pegado, pues viene el pulido. Esto lo hacemos con la cuchilla de pulir y vamos retirando por los restos del papel hasta dejarla lista para lo que sigue.
Bien, para ir avanzando traemos las tapas, tanto las tapas de atrás como los frentes, para ir trabajándolos e incluso irles haciendo el trazo para hacer el corte. Pero antes de eso, ok, y vean, ya queda parejo el ensamble que acabamos de hacer. Más bien, el respaldo para nuestra guitarra, ¿verdad? Esta es la figura que queríamos lograr. Esto es lo que tendrá como vista en la parte posterior. Y lo que acabamos de hacer de emparejar, pues lo tendríamos que hacer por ambos lados. ¿Sale? Esto mismo, ese mismo proceso, voy a repetirlo en la tapa del frente, que es de un solo color. ¿Sale? Y en las demás piezas de cada una de las guitarras. Pues bien, amigos, ya vieron ustedes cómo es que hemos armado estas tapas para nuestras guitarras y ya hemos avanzado. Vamos a ver cómo las reforzamos y cómo es que hacemos el varillaje interno que lleva la tapa armónica para que podamos aprender este proceso también muy interesante en la construcción de nuestra guitarra. Pero si les ha gustado nuestro video, por favor regalen su like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que las puedan ver. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.